también fenómenos asociados al trueno, asociado al agua, principalmente el maíz. El pueblo otomí es un pueblo interesante también, que tiene mucho culto a los ancestros y todo está relacionado a estos seres para que les concedan principalmente alimentos, salud y bienestar. Sin embargo, entramos al pueblo nahua. Aunque parece muy similar el ejercicio ritual, la intención es un poco distinta. Hay una deidad importante que va a trascender en su cultura, que es la deidad del maíz, Chicomezochitl, pero también casi en el mismo tenor está Panchane, que es la deidad de la lluvia. Y todos estos rituales están enfocados a la producción, a diferencia de sus vecinos. Entonces vemos que en todas las súplicas rituales se solicita que el maíz produzca pues el alimento, la milpa tal cual que produzca los alimentos. Entonces están enfocados básicamente a solicitar la abundancia en la producción de los alimentos. Y entonces pareciera que su preocupación está más enfocado al sistema de la economía. Bueno, en el ámbito de la ofrenda hay muchísimos elementos destacables, entre ellos las danzas forman parte de las ofrendas. No es necesario que haya espectadores porque los dioses son precisamente los espectadores. Entonces, estas danzas suelen ejecutarse en la cima de las montañas y también en los lugares donde hay manantiales, las barrancas y los lugares básicamente considerados como sagrados. Muchos elementos del México antiguo, de la gráfica del México antiguo, pues todavía lo encontramos en estos pueblos. Pareciera que en los últimos años están preocupados por un poco de rescatar y de regresar a los orígenes de su ancestralidad. También aparecen en bordados, en papel recortado, estos elementos relacionados con los cosmogramas. Y pues hay toda una lógica de la división del cosmos y la ruta que persigue el sol y la luna y la estructura del cosmos. Hay un panteón bien definido de estos tutelares representados. Pues veo algo muy azul. Sí, completamente azul. Sí, estoy ahorita ahí revisamos solita. esto de la transmisión. Se ve, parece que aquí sí. lo vemos bien, pero lo que no veo es al ponente. Sí. Bueno, gracias. Entonces, existe... Lo que no veo es al ponente. Por la luz. Sí. Sí, bueno, seguimos. Hay todo un panteón definido de estas ya veo algo. deidades. Bueno, gracias. Y que hasta la actualidad pues se sigue recurriendo a ellos para una serie de ciclos en la ritualidad de estas comunidades. Hay unos especialistas rituales que se llaman Huehuetlacatl u hombres sabios. ¿No está corriendo el PowerPoint? Sí. Entonces, estos especialistas rituales están también jerarquizados. Hay quienes dirigen propiamente el ritual y una serie de ayudantes que hacen diferentes actividades, entre ellos las súplicas y los oferentes o aquellos que van a realizar los sacrificios. Bueno, el principal tema por el cual se realizan estos rituales
es la milpa, la producción de la milpa, y se considera pues como una entidad viva al cual se le rinde culto para que dé los frutos y por su parte haya abundancia de alimentos y con ello se construyan los cuerpos humanos de las comunidades indígenas. Tenemos como dos vertientes de la geografía, uno muy serrano y uno que va de los lomeríos a tierras bajas y donde se visibilizan las principales alturas, que son los cerros, y son considerados como los sitios sagrados y que son compartidos no solo pues por los nahuas, sino también por estos pueblos que mencionamos anteriormente. El Cerro Postecli es uno de los sitios más importantes, el cual se considera el lugar donde se crearon los dioses y también de donde se originan los hombres. Bueno, estos lugares pues se comunican por una serie de caminos que son los conectores. Uno de los principales problemas pues a los cuales van dirigidos los rituales es el agua. Son dos cosas, la escasez y el exceso de agua. Entonces hay maneras también de obtener este líquido a través de pozos relativamente profundos o directo de los manantiales o de las corrientes. Entonces en época de lluvias vemos los ríos llenos de agua, pero en época de secas estos mismos ríos escasean pues del líquido vital. Hay una serie de manantiales importantes que también son considerados como los lugares sagrados. En épocas de exceso de lluvia, pues hay inundaciones en tierras bajas. En verano las aguas están relativamente quietas y es donde la gente se esparce un poco. Sin embargo, en épocas de estiaje, la recolección de este líquido es muy complicado, de los cuales los pueblos pues también grafican un poco sobre la riqueza o la escasez o la abundancia de este líquido en función con la producción agrícola. Entonces el agua va a jugar un papel importante. Hasta aquí el preámbulo de los pueblos. Quisiera un poco destacar a grandes rasgos los elementos que a mí me han servido en el estudio del fenómeno del ritual, del sistema de creencias de las comunidades y de los cuales pues son una síntesis de estos estudios que ha hecho la doctora Joana Broda y que particularmente he retomado y he aprendido mucho de ellos. En principio, mirar los llamados paralelos luminosos como en diferentes pues lugares existen cosas bastante similares, a veces relacionados con historias comunes, pero a veces por otros procesos. La yuxtaposición sacral también, elementos que a veces son tan parecidos de una cultura a otra, sin embargo, los simbolismos van cambiando. El fenómeno del sincretismo también, que se ha estudiado bastante, que es el resultado pues de la conjunción de dos o más elementos que dan consigo a una identidad propia. Algo también interesante en las culturas contemporáneas es la globalización y la mundialización. La globalización que en muchos casos ha traído efectos tan negativos, no así la mundialización de sus culturas, porque la gente puede pendular entre la tradición y la modernidad y puede tener comportamientos pues dependiendo del lugar donde se ubica. La dinámica cultural, la invención y la reinvención de las tradiciones son muy importantes también. El término o el fenómeno de la tradición, lo que se llama tradición, que da consigo la identidad cultural, y finalmente un concepto bastante polémico y estudiado ahora, que es el patrimonio cultural.
En otros ámbitos, el tiempo y el espacio, que hemos revisado los calendarios, rituales con relación a las actividades que se realizan, las actividades económicas propiamente, las redes y las relaciones sociales, los sistemas de parentesco, el territorio como espacios y lugares, los mitos y las normas sociales, pues estas narrativas que existen en las comunidades y la interacción, y que todo eso conjunta con la identidad cultural. Algo importante que también muchos hemos tenido en consideración es los elementos de las prácticas rituales, un concepto importante que introduce en sus estudios la doctora Joana Broda es la ideología como un hecho pues totalitario, partiendo de Durkheim. El pensamiento religioso propiamente, que parte necesariamente de la ideología y que deriva de todas estas formas de pensamientos, que es lo que se ha dado a llamar la cosmovisión, que implica la percepción conceptual propiamente, cómo los pueblos en sus propios idiomas definen estos planteamientos, la concepción propiamente también del conocimiento, todas las formas de hacer ritual y de concebir el entorno donde se desarrollan. Finalmente, todo esto lo que hemos dado a llamar la producción intelectual de las comunidades indígenas. A grandes rasgos, muchos elementos también que hemos podido analizar de la ritualidad son la organización, la especialización, la socialización que se hace en función de las labores, la colectividad, la participación de los integrantes de la comunalidad, el fenómeno de la reciprocidad, la jerarquización y el prestigio en términos sociales y rituales, y finalmente lo que llamamos la comunicación, cómo se comunican con el ámbito sagrado, a través de qué mecanismos, y pues todo esto para conducir a la eficacia ritual. Los rituales tienen un propósito, se hacen para ciertos fines, por lo tanto tiene que tener una eficacia, y cuando esto no sucede, pues se presentan explicaciones de diversa índole. Los elementos de la ofrenda, llamamos pues ofrenda a una serie de acciones que se entregan necesariamente a los seres divinos, a los seres sagrados, para conseguir ciertos favores de ellos, y que esto se rige mediante protocolos y una serie de mecanismos para acceder a estas divinidades. Entonces, se recurre a diversos elementos, y por lo tanto la ofrenda es tan amplia que implica la música. La música es un fenómeno de comunicación. Para el caso de la Huasteca y muchos pueblos hay diferentes estilos y géneros musicales, pero la música comunica, no es propiamente como nuestra cultura, que es para ambientar, sino para comunicar. De hecho, la música pauta los rituales. El músico tiene que mirar lo que es la acción que está realizando el especialista ritual, y va cambiando precisamente de melodías dependiendo de lo que está ejecutando. A veces son dúos, a veces son tríos, pero también la música se mide, va en función de lo que llamamos la ofrenda contada. La danza también es muy importante, de hecho es un aspecto del trabajo ritual. Hay quienes solo se dedican a bailar, precisamente porque forma parte de la ofrenda que se entrega, la ofrenda entendida como el esfuerzo humano. El otro es el discurso ritual, la palabra florida que halaga a los dioses, y son especialistas precisamente
que convocan a estas deidades. Primero se hacen algunas acciones rituales, pero hablar con los dioses es una especialidad. Lo que prosigue es, entre las ofrendas, es el sacrificio, las aves que representan a las deidades. Algunos se les enflora, se les viste y se les identifica con alguna divinidad, y luego son desangrados, se les corta la yugular y con eso mojan las imágenes de los dioses, y esta acción permite vivificar a las representaciones de los dioses, y a partir de este momento los especialistas rituales ya tienen acceso a hablar con los dioses. La comida también es muy variada, que implica pues también las técnicas culinarias para definir las identidades de los dioses, y también las formas. Hay que distinguir entre comidas circulares y cuadradas. El triángulo, por ejemplo, se asocia al círculo, y el rectángulo también tiene otros simbolismos. Los elementos circulares casi siempre son para deidades o entidades nefastas, entre comillas, que tienen cargas negativas, mientras que las entidades propiamente definidas como dioses van a recibir alimentos cuadrangulares que contienen. Así los tamales pues van a ser cuadrangulares, mientras que los aires nefastos, por ejemplo, van a recibir ofrendas circulares o como hechos como bola. Y también los elementos de carne casi siempre son vísceras y no propiamente la carne de los animales. Aves casi siempre eso que se sacrifica. Algunos tamales van a llevar elementos de identidad, por ejemplo, los helechos, que se asocian a los huesos de los difuntos. Estos se disponen precisamente para los ancestros o para los difuntos. Los envoltorios también van a cambiar, van desde heliconias hacia la hoja de la planta del maíz o la hoja de la mazorca. Los alimentos también depende quiénes comen o dónde se dispone. Los altares, algunos están en el interior de los templos, otros en las casas, y otros se improvisan afuera de las casas. Por ejemplo, en carnaval, los danzantes representan ancestros y una serie de personajes asociados al inframundo, y estos van a comer en una mesa instalada afuera y casi nunca adentro. Las ofrendas florales también es muy importante. La flor como elemento que define lo sagrado, casi siempre después de la entrega del sacrificio y de los alimentos, la última parte es disponer la ofrenda floral, que en muchas ocasiones también va contado. Y en general, esta escena es como quedan dispuestas las ofrendas, un poco ordenados arriba al ámbito celeste. En medio a veces disponen para cosas de la tierra, y a un lado a veces colocan los elementos relacionados al interior de la tierra o inframundanos, y cada espacio corresponde a deidades. Y esta escena es la que podríamos ver ya cubierto de gente, donde se entrega la ofrenda. La escena que vemos es la entrega de la ofrenda de comida, donde el ritualista está diciéndoles a las deidades que consuman estos alimentos,
que posteriormente va a ser repartido entre la comunalidad a manera de comunión. Siempre tamales de pollos enteros. Estos pollos casi siempre representan a entidades sagradas. El ritual persigue un protocolo, pues, simplificado, pero importante. Casi empieza con la anunciación. El ritualista, a través de granos de maíz, mira pues lo que las deidades necesitan y mira las necesidades del pueblo, y es como define el tipo de ritual o el carácter o los alcances del ritual que se va a realizar. Posteriormente, al inicio del ritual, se hace, pues, se conjura a los elementos nefastos, y casi esto se hace afuera de la casa o fuera de los templos indígenas. Y entonces son estos llamados aires y el Tlacatecolor, que es el hombre búho, y una serie de entidades asociados con la muerte. Estos se van a disponer en el suelo sobre un aro, y no van a tener comidas pasados por fuego, sino todo crudo, incluso huevo y vísceras de animales. Y a veces, en vez de copal, se utiliza chiles secos para sahumar. Incluso las ramas para hacerlas limpias son de urticarias. Entonces, son estos elementos. En todo ritual va a haber al principio una limpia para conjurar el mal. Aquí otra escena. Siempre van a ser circulares y sus ofrendas todos relacionados con el círculo. El triángulo también equivale al círculo. Luego hay un proceso de diálogo con estas entidades, que hay especialistas pues en dialogar, el Xochitlahtoli. Se define bien las entidades a quienes se conjura. En este caso están los Tlazolejecatl y Tlacatecolos, y tienen ofrendas de cigarros, de tabacos muy específicos a ellos. Otra escena, finalmente el sacrificio. El sacrificio puede ser de diversas formas, cortándoles la yugular para obtener la sangre, o metiendo a pozos profundos estos pollos. Este es, por ejemplo, un pozo arqueológico en Puyecaco y Suatlán de Madero, donde la deidad del agua, de la nube, lo van a meter a ese pozo, y es un pollo vivo que va precisamente a dialogar con las deidades. Vemos, por ejemplo, muchos elementos en miniatura recrean el ámbito de acción de las deidades. A las deidades se les recorta en papel. Un elemento importante es la ofrenda contada, que los números son básicos. Hay números ordinarios y otros números aditivos. Por ejemplo, el 2 está asociado a dualidad y a parejas y a elementos de fertilidad. Sin embargo, 2 más 3 2 más 1, perdón, son 3 y es femenino. Cuarto, masculino. Quinto, fertilidad es 4 más 1, pero 5 ordinario está asociado a mujer, precisamente. 7, por ejemplo, es un número nefasto, está asociado a los muertos. 7 ordinario, y 7 aditivos, 5 más 2 es fertilidad. De hecho, Chicomexochitl, su nombre es 7 flor, pero resulta que no es un número ordinario, sino es 5 más 2. Y así sucesivamente. El 6 es una cuenta de ofrenda para rituales terapéuticos. 12, 6 para mujeres, 12 para hombres, 13 asociado a la fertilidad,
Y 20 es el número de la completitud. Toda ofrenda debe agruparse en números de 20, una cuenta, un conjunto, y luego vienen una serie de múltiplos de esto mismo. Hay un tema interesante que son los símbolos de potenciación. Entonces, a veces solo ofrendan 20 elementos de alguna cosa y le ponen una especie de tridente que tiene 3 flores de cempasúchil. Entonces multiplica 20 por 20 por 20 y en realidad simbólicamente están entregando esa cantidad de ofrenda, precisamente porque en época de secas hay escasez de elementos de la ofrenda. Entonces utilizan estos símbolos de potenciación. Las deidades figuradas en papel, se tiene mucho cuidado en sus iconografías y en cómo disponerlas numéricamente. El ritualista solo va pidiendo la iconografía y hay una persona enfocada a entregar esa ofrenda cuantificada. Y así, pues, cada especialista lleva la identidad del Dios que les corresponde y los van entregando un poco como en la imagen, así están agrupados, son grupos de 20 en cada una de estas láminas y a veces son 5 veces 20. Finalmente, la ofrenda más importante se llama Petlaquimili, que es propiamente la totalidad sagrada, o sea, el Dios mismo. Entonces, Petlaquimili contiene todos los elementos iconográficos de los dioses, pero para no errar, encima disponen una de estas láminas con las deidades que identifica. Entonces, esa es como la totalidad del elemento sagrado. Otras representaciones son imágenes de elementos de la milpa y estos se disponen en los templos, ahí se tienen y cada año o cada vez que va a haber ritual, los asean y los vuelven a vestir. Hay unas personas dedicadas a esto, generalmente son las señoras muy mayores que ya no menstruan y las niñas, aunque en los últimos años ha habido mucha influencia particularmente de la cultura otomí, que hay estas mujeres llamadas madrinas. En la cultura náhuatl no existe, pero se han ido como pasando elementos de los rituales. Y los dioses se visten con las indumentarias tradicionales y son las mujeres adultas que se encargan pues de confeccionarlas. Vivificar a los dioses implica rociarles sangre de las aves. Y hay también una identidad del oferente, es disponer con un hisopo un poco de sangre sobre los papeles contabilizados, aunque últimamente la gente lo ha comparado con la noción de firma. Parece ser que también es algo que viene entre el pueblo otomí, aunque los nahuas no tienen esa tradición literal de graficar con una identidad de firma. Ellos solo dicen que disponen una mancha X que se traduce a la identidad del oferente. La ofrenda floral va al final, una vez que se ha hecho el sacrificio, la ofrenda floral también contabilizada en números de 20 y de 400 y luego el número infinito 8000 se disponen sobre estos altares. Al final de la ofrenda floral se dispone la comida pasada pues a un sistema de técnicas culinarias. Entonces, y se prosigue con la visitación de lugares sagrados. Suben a los cerros, visitan los manantiales y esto es a manera general el protocolo de los rituales. Hay una división del trabajo.
Los jóvenes son los que cargan estos canastos muy pesados, de entre 50 hasta 70 kilos, que llevan estos tamales de pollos enteros y que están marcados e identificados para ver dónde se disponen. En casi todas las ofrendas acuáticas, los colores también son importantes, comunican. El color azul y el color verde siempre están asociados al agua. Incluso aunque el agua pareciera un líquido pues igual, los nahuas suelen recolectar las llamadas aguas. Entonces tienen agua de sereno, agua de lluvia, agua del mar. Hay una comitiva que va a traer una botella de agua de mar y gastan pues un recurso para ir hasta el mar por una botella de agua, de granizo incluso, y tienen claramente identificado, porque entonces al juntar estas aguas están construyendo propiamente la presencia de la deidad y tienen ya la facultad de comunicar. Entonces todos estos elementos comunican. Visitan también oquedades rocosas donde se cree que míticamente vivían las deidades. Hay música y hay súplicas rituales. A nivel iconográfico, pues también hay una comunicación importante. En la imagen vemos a Panchane y su elemento que lo va a identificar es un caracol cortado que aparece en su cabeza y su cola pisiforme, que es una mezcla pues de tradiciones, de correspondencias pues culturales. Siempre aparecen pues estos elementos que lo hace distinguir de uno de otro. Por ejemplo, vemos el viento asociado a huracán. El señor huracán también tiene su caracol cortado hacia abajo y un resplandor en su cabeza, que es propiamente la distribución del viento que trae los torrenciales. En fin, así se va graficando. Otra imagen de Apanchane que tiene peces asociados a narrativas míticas. La unción, por ejemplo, también la sangre sirve para ungir. Entonces, en los rituales de los elotes, se suele ungir con la sangre que identificaba al dios, al ave, pues se le sustrae la sangre y se van santiguando cada una de las personas, los fortalece. Bueno, al final de los rituales también hay todas estas limpias, pero no es una limpia para conjurar el mal, sino una especie de unción para obtener beneficios. Entonces, cuando termina el ritual, toda la gente se vuelca a mostrar velas, veladoras, ropas incluso de las personas y de los migrantes, para que todos tengan presencia en estos rituales. Las maneras pues icónicas de disponer los dioses también, por ejemplo, Apanchane casi siempre va en una olla que simbólicamente es el ser y lleva sus elementos de color verde o de azul y joyerías y otra serie de elementos. Entonces también los colores comunican. La suma total de las cosas es precisamente hablar con los dioses convocados e incluso las aves que representaron a los dioses, que antes bailaron con ellas, hicieron danzas de escaramuzas, les dieron de beber, les pusieron copal, después terminan en estos platillos guisados, que al final se van a repartir pequeñas porciones que van a comulgar con ellos. Las peregrinaciones, pues, se llevan a cabo a los principales sitios sagrados con
esta imagen termino, es como quedan un poco dispuestos las ofrendas. La dinámica de las culturas se ve evidente. Vemos vasos de plástico. En nuestras fotografías más antiguas aparecen jícaras, aparecen cerámicas. Ahora pues se ha ido modernizando muchas cosas, incluso los dioses ahora comen elementos chatarras, los totis, las sabritas. Antes se hacían todos estos dulces con frutos, se procuraba. De hecho, hay una contradicción entre la noción de ofrenda comestible. La ofrenda comestible es en términos ideológicos, es el esfuerzo de la gente. En realidad deberían ofrendar cosas de la milpa, nada comprado, porque en los discursos rituales así se dice, pero en la práctica vemos muchas de estas otras cosas y pues se trata de la dinámica de los pueblos. Gracias. Pues agradecemos al maestro Arturo Gómez, siempre con información súper interesante y demostrando que la ofrenda es algo muy complejo y que va más allá de la pura disposición de elementos en un tiempo-espacio. Y esperemos que a ver si al final de la mesa hay comentarios y a ver si pueden. Bueno, yo me siento... Creo que la doctora Broda, Sí. ¿le podemos dar la palabra? Sí, es que yo me he tomado muy en serio mi presencia en ese homenaje, que es un honor que había convocado a tantos exalumnos y me lo tomo muy en serio, entonces siempre comento algo después. Me da una singular alegría ver a Arturo Gómez, que lamentablemente en esa pandemia y en todo eso no nos hemos visto mucho. Agradezco muchísimo que participes en ese homenaje, que en general también de lo que nos platicó Félix Páez esta mañana y las colegas, pues da un panorama de los temas que hemos trabajado tantos años. Y ciertamente yo he aprendido muchísimo siempre de mi alumno Arturo Gómez, y que ha desarrollado tantas actividades en el museo y tantas publicaciones importantes. Trabajamos en la edición de ese libro colectivo sobre las ofrendas, pero falta mucho y tú tienes un deber de escribir más sobre esos temas y enseñar más también en el museo acerca de esos temas. Yo, mi plática de ayer o de lunes, ya ni sé qué días son, terminó también después de un largo recorrido de temas que a mí me han interesado mucho en mis investigaciones, y después de hablar de los cambios, de muchos cambios que han tenido lugar en México, en el mundo, pero a nivel de las culturas indígenas de México, pues pensamos, supongo que tú coincides, que las ofrendas y sobre todo las ofrendas contadas quizás son el elemento de la tradición mesoamericana que más se ha conservado, que es muy enigmático y requiere de muchísimo más estudio, y ciertamente tú eres probablemente el que más ha trabajado ese tema, y en la Huasteca lo han trabajado mucho, pero resulta que mientras pensamos yo con Pedro Carrasco hace 50 años decíamos hay que estudiar las ofrendas, solo se conocían de parte de los mijes, y ahora resulta que ya se han hecho muchos estudios en la Huasteca, sobre todo tus trabajos también existen entre los tlapanecos, lo que ha estudiado Daniel Leuf con
tanta profundidad, pero también existen entre los zapotecas de la Sierra Zapoteca del Sur, existen en Chiapas, ya un poco diferente la tradición. Y entonces es un gran tema porque que probablemente es el tema más esotérico de las culturas mesoamericanas, que ha subsistido a pesar de todos los enormes cambios que ha habido a lo largo de 500 años. Pero sigue siendo un tema que hace falta documentar más, estudiar más, y tiene una profundidad que todavía falta mucho por estudiar y conocer. Y ciertamente tú eres uno de los conocedores de ese tema y esperamos que sigas también trabajando esto y me da muchísimo gusto que estés participando en ese homenaje maratónico, homenaje organizado por mis queridos exalumnos, queridos colegas Gastón, Alicia y Mariana. Muchas gracias y mucho gusto verte, Arturo, aunque no se ve tan bien esto en el Pinachan. O sea, ya hemos estado en el Javier Romero y muy contentos, pero tendrá otras ventajas. Igualmente me da gusto saludar a la moderadora, también querida ex alumna, y hemos colaborado también. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, doctora Joana Broda, por las enseñanzas que a mí en particular me ha servido para mis estudios y para sentar las bases del estudio de la religiosidad de los pueblos de México y la región que yo estudio, la zona de la Huasteca, y ahora para los estudios que hacemos a nivel nacional en el Museo Nacional de Antropología, que se evidencia ahí la materialidad, pues, de todas estas enseñanzas. Mil gracias. El recorte del papel lo hacen los especialistas, implica pues toda una preparación, son grados distintos de especialización. Un especialista ritual en la Huasteca comienza como ayudante de varias cosas, entre ellos de florista, de acarrear agua incluso, o de participar como danzante, o de disponer algunos elementos, y así va aprendiendo hasta que finalmente pues se le confiere pues ya esa función, va aprendiendo. En términos ideológicos, la gente dice que los dioses le disponen a través de un don, lo sueñan, pero en la práctica vamos viendo cómo se van introduciendo. Y ahí van aprendiendo la iconografía, pues, de las representaciones. Tengo una con respecto a en este caso, por ejemplo, a la sección de liberación por parte de los especialistas actuales y también mi duda es qué fechas ocupan tanto el especialista habitual para hacer la eliminación del maíz y también sobre la fiesta de Chiltepec, ¿no? Tengo entendido que la Huasteca, dependiendo de cada población, van a elegir un día propio para celebrar al dios maíz. No, esas serían mis dudas. Y también una más, si todavía entre estos pueblos, como son los Titunacú, los Xiví, los Ñeñú y también entre los Macehuani, si todavía ocupan todavía calendarios de fiestas de veintenas, porque tengo entendido que Estrés Octón, ahí en la zona de Veracruz, registra que todavía existían en algunas comunidades fiestas de las veintenas. Son mis tres preguntas.
Sí, en el caso del calendario ritual, más bien es por el tiempo, la climatología para los rituales públicos. Para los rituales terapéuticos, todo el tiempo el especialista ritual tiene una serie de pacientes y que el, el maíz es un mecanismo pues para ver o para comunicar qué es lo que está sucediendo con la persona y su entorno. Para el caso de los rituales públicos, las crisis precisamente climáticas, cuando el estiaje se extiende, la escasez de agua, entonces los especialistas miran pues a través del maíz y de esa manera consultan lo que las deidades requieren y luego lo comunican a la comunidad y la comunidad se organiza. En los últimos años el culto a las figuras de papel se ha ido reduciendo, con excepción del pueblo de Ixcacuatitla, que es el centro ceremonial más importante, que sí hay una participación comunitaria. El resto de los poblados se ha reducido como una reunión de especialistas. En realidad no participan la comunidad o un grupo muy reducido, y más bien son reuniones de varios especialistas de otras localidades y entonces estableciendo fechas. Cuando se hace en la comunidad de un especialista, vienen de todos los pueblos a la redonda y así se va de pueblo en pueblo, con excepción de Ixcacuatitla, que sí participa la comunidad. Sí, hay un grupo amplio de creyentes y se reciben pues los insumos de las ofrendas. Y en relación a los calendarios, ya es muy difícil ver las veintenas. Lo que sí hemos visto, la correlación del ciclo vegetativo del maíz con el calendario ritual. Son 2 temporadas al año que se siembra, uno en época de secas y uno en época de lluvias, y va relacionando las fiestas más importantes. El de época de secas asocia el carnaval. Época de lluvias asocia la fiesta de muertos, uno y el otro cierra. Y en el intervalo hay una serie de rituales importantes como la petición de lluvias que comienza en mayo, el 3 de mayo, y a finales de agosto se culminan. Por septiembre empiezan los cultos al maíz tierno, entonces se recepciona el maíz tierno. Y acabando septiembre viene el culto a los muertos. Entonces todo se va a son ciclos más o menos que se van asociando. Sí. Hay otra pregunta, es de la doctora Silvia Murillo y tiene que ver con las deidades nefastas. ¿Tienen que ver estas deidades con algunas personas que mueren de manera violenta? En carnaval sí están asociados, pero en general lo que llamamos nefasto es un conjunto de energías negativas, entre comillas, que empieza con la llamada podredumbre mítica de los inicios o los intentos de humanidades anteriores, hasta precisamente todos los disgustos o estas muertes violentas, o ellos llaman envidias de la propia gente de la comunidad. Entonces, en realidad, no tienen una identidad propiamente definida. Sin embargo, en carnaval, ahí sí salen pues, identidades muy marcadas del difunto que acaba de morir en el camino, o que en riñas, o que se ahogó. Y para ello les brindan pues una serie de ofrendas precisamente en los patios de las casas y no en el interior, dentro de los oratorios.
Tenemos una pregunta más. Bueno, generalmente dentro de los trabajos relacionados con ofrendas, a veces se menciona que si se hace algo mal, hay que hacer algo para remediarlo, ¿no? A veces son pequeñas acciones, a veces son otras ofrendas, algo más complejo, pero no sé si alguien se ha aventurado en algún momento. Bueno, sé que a veces estudiar las ofrendas ha sido medianamente reciente, ¿no? Que no hay tantas investigaciones, pero no sé si alguien se ha aventurado como a realizar trabajos respecto a este tipo de trabajos que se hacen, digamos, como en dado caso de que haya algo mal en la ofrenda. O sea, no tanto enfocado en la ofrenda, sino más bien en la manera de remediar o reparar, digamos, estas faltas. Sí, de hecho los rituales tienen un protocolo bien establecido, muy rígido, y es muy criticado, por ejemplo, que un iniciante se atreva a hacer algún ritual y que ciertos aspectos no se hagan como lo exige el protocolo. Entonces el público pues, le echa la culpa. Recuerdo que en el estiaje de hace 4 años, creo que fue, un estiaje bastante amplio, le echaban la culpa a una comunidad otomí que había llegado muy tarde y fortuitamente sin entrar al templo de Ixcacuatitla, que es como el santuario más importante, habían subido de noche a la montaña y al tronar, como que todo les salió mal. Al tronar los cohetes para convocar a los dioses, se incendia el cerro. Y comienza lo malo. Al bajar una persona se accidenta. Después de eso suben otro pueblo y iban unos chicos como de especie de turistas y fallecieron el grupo, que iban como 6 personas. Entonces, se van asociando a ese tipo de cosas. No hay una sanción así, dirigida, pero sí, pues, un poco como la represión. Se comenta particularmente en los lugares públicos, como son los mercados o los propios rituales. Y para eso se hacen otros rituales para arreglar el asunto. La gente dice enderezar el proceso ritual. Entonces, y en el proceso propiamente del ritual hay los principales ritualistas que van cuidando cada una acción. Por ejemplo, el ritualista principal hace acciones, pero si el músico no está tocando el son que corresponde, lo regaña, dejan de hacer la acción y le dice en su idioma que ese no es el son que corresponde. Y vuelven a iniciar otra vez la acción ritual que estaban haciendo. Hay las otras premoniciones también de que si el sacrificio de las aves solo utilizan la sangre y avientan los cuernos, de repente luego las aves se regresan y estropean la parte donde están las ofrendas. Esos son como de mal agüero, que los dioses no quieren recibir las ofrendas. Y entonces se ven súplicas muy complejas, incluso la gente llora, implora, la música se vuelve más conmovedora, se aflora, pues, o sea, se vuelve una cosa interesante dentro de ese ambiente, como lo que llamaríamos el paisaje propiamente del complejo ritual. Pues le damos las gracias al maestro Arturo Gómez por su conferencia y nos vamos a tomar 5 minutos para reparar esto de
de la transmisión en línea para que puedan verlo bien y nos volvemos a conectar ahorita. Gracias.